Creo que no es extraño para ninguno de nosotros lo que está pasando en el mundo en todos los aspectos. Cada vez es más fuerte cómo el pecado en diferentes formas, manifestaciones, está agarrando cada vez más fuerza. Y bueno, y eso realmente no es extraño. Hay un sistema de pecado que está gobernado, está liderado, el sistema de pecado de este mundo por el reino de las tinieblas. Pero lo aterrador es ver cómo eso está metiéndose dentro de la iglesia. Entonces, nosotros no podemos formar parte de las tinieblas. Nosotros hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Dígale que está al lado suyo, somos luz. Somos luz. Y si la verdad de Dios deja de ser predicada, entonces desafortunadamente poco a poco comenzamos muy sutilmente a convertirnos en parte de las tinieblas. Y tenemos que seguir predicando la verdad de Dios a pesar de que no sea popular, a pesar de que no sea aceptada. El apóstol Pablo dijo hace muchísimo tiempo, está escrito en la palabra de Dios, que vendría el tiempo en donde los hombres serían amadores de sí mismos, donde la verdad de Dios sería rechazada y donde la gente buscaría maestros que les enseñaran lo que ellos quieren escuchar. Pero Canaán no existe para formar parte de eso. Nosotros hemos sido llamados a ser luz y aquí seguiremos predicando la verdad de Dios. Así que abróchese los cinturones, por favor, porque hoy tengo que tocar un tema delicado. Nosotros la semana pasada estuvimos lanzando nuestro último libro, el libro de sexualidad. Y el mensaje de hoy tiene que ver con ese tema. El internet, bueno, yo les compartí la semana anterior que fue muy difícil todo este proceso de la investigación, lo del libro, porque hubo temas que me impactaron mucho. Investigué mucho, no sé cuántos libros leí, no sé cuántos cursos hice durante los últimos 6, 7, 8 años, porque este fue un proyecto largo. Y me encontré con cosas espectaculares, pero con cosas aterradoras. Me encontré con páginas de internet, con autores que están en línea hablando cosas terribles. Pero una de las cosas que más me impactó fue ver cómo autores cristianos, cómo el cristianismo ha abrazado un concepto que hoy vamos a estudiar lo que Dios dice en la palabra, pero abrazando conceptos anticristianos, antibíblicos, como si fuera algo bueno. Hay muchas páginas de internet, compartí, en donde está cogiendo mucha fuerza un término. El mensaje de hoy es una pregunta, el título de hoy es una pregunta. Se llama ¿cristiano gay? ¿Es eso posible? ¿Es eso real? ¿Es algo que Dios tolera y acepta? Hace 2 o 3 días entré al website de la Iglesia Episcopal. Búsquelo, episcopalchurch.org. Y traduje parte de su statement of faith, por decirlo de alguna manera, de su declaración de fe, en donde dice, en nuestra iglesia los laicos y el clero cooperan juntos como líderes en todos los niveles de nuestra iglesia. El liderazgo es un regalo de Dios y puede ser expresado por todas las personas en nuestra iglesia, sin importar género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género. En la iglesia episcopal se están ordenando ministros en todas las esferas, ministros laicos, ministros pastoralmente hablando, que forman parte del movimiento LGBT. ¿Qué piensa Dios al respecto de todo esto? ¿Qué dice la verdad de Dios al respecto de todo esto? Me preocupa mucho lo que está pasando. Y una vez más, si no hablamos verdad, entonces comenzamos a concluir, esto está bien. Me preocupan nuestros hijos. ¿Cómo están creciendo? Y si en medio de nosotros está aumentando la tolerancia al respecto de algunos temas, entonces, ¿qué van a terminar ellos concluyendo o aceptando o abrazando como la verdad? Y hay una única verdad.
Si hay alguien que está proclamando una verdad y esa verdad está en contra de la verdad, que es la que Dios ha establecido en su palabra, entonces esa verdad no es verdad. Amén. Hace algún tiempo un autor, no recuerdo quién fue, dice, el cristianismo de hoy, porque voy a hablar a la iglesia, ¿verdad? El cristianismo de hoy es como un vasto océano, inmenso, muy grande. Ahí hay muchos cristianos, pero es un océano que tiene 5 centímetros de profundidad. Nunca, en este momento, nadie se ahogará en ese océano. ¿Qué estoy queriendo decir? Cada vez hay más cristianos que se autoproclaman cristianos, que están viviendo un cristianismo super light, que está en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. O sea, que nos autodenominamos cristianos y la manera como estamos viviendo nuestra vida, y muchos de ellos no lo saben porque no conocen la verdad. La manera como están viviendo su vida está en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, ¿cuál es la opinión de Dios al respecto de todo esto? Quiero aprovechar este tema para establecer o para reforzar fundamentos de nuestra fe cristiana. Amén. Entonces quiero pedirles que por favor presten mucha atención. ¿Recibieron las notas? Sí, ok, ahí está todo el sustento bíblico, el bosquejo del mensaje. Si usted no recibió las notas es porque no tiene el app o porque no lo ha descargado o porque no ha autorizado recibir notificaciones. Entonces, por favor, háganlo porque ahí están todas las notas. Vamos a hablar por un momento lo que Dios hizo por nosotros. Levanten la mano todos los pecadores que hay en este lugar. Dejen la mano arriba porque es que hay algunos que estaban texteando y no se dieron cuenta de lo que yo estaba preguntando. Okay. A mí me cuesta mucho trabajo tratar de comprender, realmente no lo puedo comprender, cómo se manifestó la magnitud del amor de Dios por nosotros, que en algún momento en la eternidad Dios tomó la decisión de entregar la vida de su Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Cómo entender esa magnitud de amor? Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 11. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hoy vamos a ver mucha Biblia y tengo que correr, no puedo detenerme en muchos temas porque el mensaje es extenso y ambicioso. Gálatas 3, versículo 10 dice así: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Se refiere a los que están tratando a través de sus propios méritos lograr ser justificados delante de Dios. Dice, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. El que se equivoca en uno de los puntos establecidos en la ley, ya dice la palabra de Dios que queda descalificado. Y la palabra es fuerte, dice, maldito es. Ok, levánteme la mano todos los perfectos que hay en este lugar, que nunca han cometido ni un solo pecado. Entonces, de acuerdo con esto, quedamos descalificados y dice que esos individuos son malditos. Esa palabra es muy fuerte, malditos. Dice el versículo 11, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen que es por medio de la fe que el justo tiene vida. Fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la única manera de poder ser justificados delante del Señor. ¿Está claro eso? No es por nuestras obras, es por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quiénes de los presentes están convencidos de que cuando se mueran se van para el cielo? Levánteme la mano. Ok, nos vamos para el cielo. Ahora miren lo que dice 2 versículos después, Gálatas 3:13. Pero Cristo, lo que estábamos diciendo ahora, nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, Él cargó sobre sí esa maldición de nuestras fechorías, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Mi Señor, mi Salvador, se hizo maldito por mí. ¿A quién le cabe en la cabeza algo así? Esa es la mayor manifestación de amor que puede existir.
Y pensamos en maldito, en ser maldito. ¿Y qué viene a nuestra mente? Una desgracia. ¿Qué más? Les pido que por favor me ayuden en el chat. Desechado. ¿Qué más? Despreciado. Castigo. ¿Cómo? Sin bendición. Y voy a usar eso ahora, José. Diga conmigo, vamos a decirlo con autoridad y con gozo, pensando en lo que significa para nosotros los cristianos haber sido libres de esa maldición de la ley. Diga conmigo, somos libres de la maldición de la ley. Es en eso, somos libres de la maldición de la ley. Entonces, ¿por qué voy a usar lo que José dijo? Porque para entender mejor qué significa ser maldito. Recuerden que ser maldito en este momento, quiero referirme a que Cristo recibió toda esa maldición por nosotros, que nos correspondía a nosotros. Números capítulo 6, versículo 22, habla de la bendición de Dios. Entonces vamos a hacer un paralelo. Números 6, 22 dice así. Entonces, esta es la versión de las Américas. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ok, entonces, escribí lo opuesto a esta expresión. Y esto fue lo que Cristo recibió sobre sí. ¿Ok? El Señor te maldiga y no te proteja ni te guarde. Piensen en la experiencia de Jesús en la cruz. Ni no te proteja ni te guarde. Que el Señor oculte su rostro de ti y no tenga de ti misericordia. Que el Señor esconda su rostro de ti y te quite la paz. El Señor quitará toda bendición que viene en su nombre y te maldecirá. Esa fue la experiencia de Jesús en la cruz. Yo les pido que no pierdan de vista eso, porque como papás, ¿quién se alcanza a imaginar lo que vivió el padre al ver a su hijo colgado, recibiendo toda esa maldición sobre sí? ¿Cómo alcanzamos nosotros a explicar lo que sentiríamos si nosotros tuviéramos un hijo nuestro experimentando algo así? Muriendo de esa manera, sufriendo de esa manera. Yo ayer lloré todo el día porque mi hija Antonella se devolvió para Washington, D.C. Y un pedazo de mi corazón se fue en ese avión. Y ella está avanzando hacia su futuro, un futuro espectacular que Dios le ha prometido, y yo estoy aquí sufriendo. Ahora imagínense vivir como padre algo así. No lo podemos dimensionar. Segunda de Corintios 5:21 dice, hablando de Jesús, dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, o sea, al que nunca pecó, Dios tácitamente dice, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios hizo maldito, el Padre hizo maldito a Jesús para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con él. Tremendo regalo que nos dio. Entonces vamos, diga, Cristo se hizo maldito por mí y me liberó de la maldición de la ley. Vamos a poner eso aquí al lado. El mensaje de hoy, ¿cómo es que se llama? ¿Cristiano gay? Ok. Pregunta ahora, ¿qué es un cristiano? Los escucho. ¿Qué es un cristiano? Un pequeño Cristo. Tremendo, Luis. ¿Qué más? Un seguidor de Cristo. ¿Cómo comienza nuestra vida cristiana? ¿Cómo comienza nuestra vida cristiana? Es cuando un individuo, todos éramos, dice la Biblia, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y un día finalmente tuvimos que aceptar que éramos pecadores, que no podíamos cumplir con el estándar de perfección establecido por Dios, ¿verdad? Nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿verdad? Y recibimos
o reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz y aceptamos el regalo de la salvación. Ese es el inicio de nuestra vida cristiana. Recibimos el regalo de la salvación. Para poderlo recibir, tuvo que haber ocurrido algo, yo lo mencioné ahorita. Diga conmigo, arrepentimiento de pecados. El cristianismo light del que estoy hablando hoy no habla del arrepentimiento de pecados. El cristianismo light de hoy dice que simplemente podemos hacer una oración en un momentico, diciendo, sí, soy pecador y puedo recibir a Cristo en mi corazón y entonces soy salvo. Si no hay arrepentimiento de pecados, dice la palabra de Dios, no hay misericordia. Entonces lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que dice, soy cristiano, y su vida no es transformada, no hay cambio, no hay conciencia de pecado y continúan viviendo de la misma manera. Y eso no es lo que dice la Biblia. Pregunta, ¿Cristo vivió todo eso para que simplemente continuáramos viviendo de la misma manera? Entonces miren lo que dice Hechos capítulo 11 versículo 26, porque no es solamente arrepentirnos de nuestro pecado, fundamental arrepentirnos de nuestro pecado y recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero miren lo que dice Hechos 11, 26. Dice, y cuando lo encontró, y se está refiriendo a Saulo, que se iba a convertir en el apóstol Pablo, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Este es el inicio de la iglesia cristiana. Y a los discípulos de Jesucristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No Antioquia, Colombia, Antioquía. Es un sitio diferente. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con este pasaje, ¿un cristiano es un individuo cualquiera que dice, soy salvo? ¿Qué es un cristiano? Diga conmigo, un discípulo de Jesús. Tremendo. Estamos representando a Cristo aquí en la tierra. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos representantes del Señor Jesucristo. Por eso los discípulos desde el principio fueron los que fueron reconocidos como cristianos, los del camino. Así como Pedro, tratando de negar a Cristo, lo estaba negando y le decía, no, pero espérate, tú te pareces a Él, tú hablas como Él, tú eres raro así como Él y te comportas como Él. Eso es ser un cristiano. Se supone que vayamos caminando por la vida y se nos note Cristo. La pregunta es, ¿se nos está notando Cristo? ¿Se le nota Cristo al que está al lado suyo? Míralo así de reojo. No haga ningún comentario, solamente mírelo y ya. No lo mire y no haga. Entonces, présteme atención, por favor. Un cristiano es un discípulo de Jesús. Es alguien que ha decidido entregar su vida en obediencia a Jesús. Es alguien que llama a Jesús Señor de su vida. Un Señor da órdenes y nosotros tenemos que obedecer. Jesús le dijo a sus discípulos, o sea, a los cristianos, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? O sea que una persona puede decirle a Cristo Señor, si hace lo que le da la gana desobedeciendo los mandatos de Jesús, entonces ese no es discípulo de Cristo. Dios, si ustedes me van a llamar Señor y van a ser mis discípulos, ustedes tienen que obedecer lo que yo les digo. Yo los amo, el amor de Dios no está en negociación. Él nos amó desde cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora la pregunta es, ¿será que nosotros realmente como cristianos amamos al Señor? Jesús dijo, estableció claramente, dijo, si ustedes me aman, ¿qué tienen que hacer? Obedezcan mis mandamientos. Y eso no se está predicando hoy. Obedezcan mis mandamientos. Un discípulo, o sea, un cristiano, es quien se somete a la autoridad de Cristo y obedece sus mandamientos. ¿Están conmigo? Lo que hemos dicho hasta ahora. Dios me ama tanto que entregó la vida de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Por nosotros. Él se hizo maldito por nosotros y nos liberó y experimentó algo terrible, lo más horrible que puede experimentar alguien, y nos liberó de la maldición de la ley a nosotros. Pagó un precio altísimo. Ahora estamos estableciendo qué es lo que realmente es un cristiano. Un cristiano es un discípulo. Ahorita vamos a unir todo esto.
un cristiano es un discípulo. Ahorita pregunté quiénes son pecadores. Levánteme la mano de nuevo, por favor, los pecadores. Eso, gracias. Algunos levantaron 2 manos. Y eso está bien. Pero quiero aclarar algo. A pesar de que todos somos pecadores y continuaremos siendo pecadores, hay una diferencia entre pecar, ¿verdad?, y practicar el pecado. Por favor, busquen, esto no lo tienen, va a estar proyectado aquí, pero esto no lo tienen porque esto me lo dio el Señor esta mañana tempranito. Primera de Juan, capítulo 3, anoten esta cita, por favor. Primera de Juan 3, versículos del 8 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 9. ¿Están conmigo? ¿Quién se está durmiendo? Que por ahí vi un demonio que estaba arrullando a alguien. Sacúdase, no lo permita. No lo permita, no, mentira. Primera de Juan 3:8 dice así. Escuchen esto, miren, esto que voy a leer ahora, Primera de Juan lo escribió el apóstol Juan, que es reconocido como el apóstol del amor. Y miren el mensaje tan romántico que el apóstol del amor escribe. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, y vamos a volver a la palabra practica, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, 2 puntos, para destruir las obras del diablo. Ahora dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla, la vida de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, todos somos pecadores y desafortunadamente vamos a continuar pecando. Pero es diferente estar en un proceso de santificación, estar en un caminar de madurez, a deliberadamente, orgullosamente, con el pecho en alto, vivir una vida de pecado sin ningún tipo de remordimiento ni arrepentimiento. Es muy diferente. Cuando un cristiano de verdad que es salvo peca, ¿cómo se siente después? Mal. Avergonzado. Ayúdenme un poquito más. Como tristes, culpables. Ojalá arrepentidos, no dignos, ¿verdad? Deprimidos. ¿Ustedes recuerdan cuando pecábamos antes? Yo no me sentía mal cuando pecaba antes, y me refiero a antes de Cristo en mi vida. Yo no me sentía mal. Yo le he predicado muchas veces, yo cometí adulterio siendo cristiano y siendo pastor, pero yo no le deseo esta experiencia al peor de mis enemigos porque eran momentos de placer y el resto del tiempo era una autocondenación espantosa. Yo me quería morir todos los días. Entonces es diferente pecar a practicar el pecado. Miren lo que dice, como podemos describir qué es practicar el pecado. Es separarse de Dios, es ofenderlo a Él, actuando desobedientemente, siendo indiferente o siendo rebelde. Practicar el pecado es ignorar los mandamientos de Dios, es tolerar el mal, es aprobar el mal. Entonces sé que estoy tocando puntos diferentes, vamos a unirlos todos ahora. ¿Ok? Cristo pagó un precio altísimo por cada uno de nosotros, haciéndose maldito en la cruz por nosotros. Nos salvó, nos dio salvación, nos dio vida eterna. Ahora somos sus seguidores. Se supone que nuestra vida sea transformada. Se supone que como resultado del arrepentimiento de nuestros pecados, nuestra vida comienza a sufrir, en el buen sentido de la palabra, un proceso de transformación. Se supone que ya no practicamos más el pecado. Porque, a ver, levántenme la mano los que son templo del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir que Dios está viviendo dónde? Por la fe Cristo mora en dónde, dice Efesios, en nuestros corazones.
si Él realmente está en mí, que esa es la promesa, eso fue lo que ocurrió cuando recibimos el regalo de la salvación. Si Él habita en mí, yo no puedo simplemente, no puedo porque ya no tengo la capacidad de lograrlo, no puedo vivir mi vida pecando deliberadamente sin sentirme mal. ¿Está claro eso? Ok. Diga conmigo, el homosexualismo es pecado. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en la expresión cristiano gay, de acuerdo con término bíblico, estamos hablando de cristiano homosexual y no me estoy refiriendo a personas que están luchando con alguna crisis en su identidad sexual. Yo no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de individuos que orgullosamente, con su pecho en alto, dicen que son cristianos y viven abiertamente un pecado llamado homosexualismo. Es como decir cristiano adúltero. O sea, como si yo hubiera en aquel momento de mi vida con mi pecho en alto estar proclamando abiertamente que soy seguidor de Cristo y estoy cometiendo o estoy viviendo en adulterio como si fuera algo normal o como si fuera algo aceptable. Quiero que entienda que el homosexualismo, según la palabra de Dios, no es una nueva identidad que las personas pueden aceptar hoy. De acuerdo con la palabra de Dios, es pecado. Vamos a meternos en la palabra. No lo estoy inventando yo. Es como cualquier otro pecado, ¿ok? Dice así Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Búscalo, por favor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, dice así. Dice Pablo, ¿ustedes no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o son avaros o son borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. O sea, ¿qué diferencia según esto hay entre ser adúltero o ser homosexual o ser ladrón o avaro o borracho o estafar? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Es pecado. ¿Estamos bien? Es pecado. Versículo 11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Fueron limpiados. Él nos limpió de eso. Vamos a continuar con luchas, pero el Señor habita en nosotros. Ya no podemos practicar el pecado. Levítico 18:22, la Nueva Traducción Viviente, dice así: no practiques la homosexualidad. Dice, al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer, es un pecado detestable. La versión de las Américas dice, es una abominación. Entonces, la agenda LGTB está ignorando esto y los cristianos están ignorando todo esto diciendo, no, pero es que Dios me ama, Él me acepta tal y como soy. Pero ¿cómo puede ser pecado si yo amo a esta persona? Eso era lo que yo decía cuando estaba cometiendo adulterio. Pero es que se siente tan espectacular. Se siente tan... Dios me ama, Él tiene que aprobar que yo pueda ser feliz y hay amor en esta relación. Eso es mentira. Eso no es verdad. Me acuerdo cuando Brother Mickey fue a Colombia y me sentó en una silla y me puso obligado. Yo no quería estar ahí. Estamos en mi último año, en los últimos meses, en mis tinieblas más profundas y voy a hablar de esto porque no hay ninguna diferencia, de acuerdo con lo que acabamos de leer, entre mi pecado de adulterio y este pecado llamado homosexualismo. ¿Está claro? Entonces, él me puso a hablar y yo le decía, pero es que estoy enamorado de esta mujer
Entonces en mi manipulación decía, Liliana merece un hombre diferente, pero yo también tengo derecho a ser feliz. Y entonces ella me ama, yo la amo. Él me decía, eso no es verdad. Lo que te atrae a esa mujer no es amor. Lo que atrae a ella hacia ti no es amor. Se llama lujuria. Y hay una diferencia muy grande entre el amor y la lujuria. Parece lo mismo, pero no todo lo que brilla es oro. La definición de amor es proveer a las necesidades de alguien más a expensas propias. Eso es amor. ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Porque Él proveyó a mi necesidad de salvación a expensas de la vida de su propio Hijo. ¿Cómo hago yo para saber que Dios me ama? Por ese simple hecho. Cristo murió por mí. No hay ninguna manifestación más grande de amor que esa. Ninguna otra. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lujuria? Es lo opuesto. Es buscar proveer para mis necesidades a expensas de otros. Es totalmente egocéntrico, es totalmente egoísta. Cada vez que hay una relación que Dios no aprueba, Dios no está presente en esa relación. Y si Dios no está presente y si Dios es amor, el amor de Dios no está presente en esa relación. Lo que motiva esa relación es la necesidad de llenar algún tipo de vacío. Eso se llama lujuria. ¿Y de dónde sacas todo tú esto? Romanos capítulo 1. Espero que algún día se lo aprendan de memoria de todas las veces que lo citamos en este lugar. Romanos 1, el apóstol Pablo dice, versículo 26, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas, no una identidad maravillosa motivada por el amor. Según Dios, vimos ahorita que el homosexualismo es una, ¿cuál fue la palabra que usamos? Es una abominación, es un pecado detestable, es una aberración. Dice, hablando de cuáles son las pasiones vergonzosas, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Cómo se llama ese pecado? Lesbianismo. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. La versión de las Américas dice, se encendieron en su lujuria. Se encendieron en su lujuria unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ahora diga conmigo, más claro no canto un gallo. Entonces, ¿está clara cuál es la opinión de Dios al respecto? Y quiero que sepan que así yo no esté de acuerdo, yo tengo que seguir predicando la verdad de Dios. Entonces, no es amor, es lujuria. Para que ni siquiera sabemos qué es lo que es amor. Porque el que no conoce a Dios no conoce el amor. Ahora, otra mentira de estas que justifican esto es diciendo, es que yo nací homosexual. Quiero que sepan que eso tampoco es real. Hoy no tengo tiempo para describirlo, pero creo que es el capítulo 3 del libro de sexualidad. Ojalá lo pueda comprar todo el mundo. Mark, yo no sé si hay suficientes libros aquí. Sí hay, ok. El capítulo 3, yo establezco un concepto que se llama quebrantamiento sexual. Y es algo que ocurrió en la mayoría de nosotros los seres humanos desde muy temprano en nuestra edad. Por ejemplo, un muchachito que fue abusado desde muy temprano en su edad, o que fue abandonado por su padre, o que vive experiencias en las que puede rechazar las figuras más importantes en su vida. Por ejemplo, desde muy chiquitico hubo abuso de un papá hacia su esposa, ¿verdad? Del papá del niño hacia la mamá del niño. Y el niño comienza a rechazar
la identidad masculina de su padre y entonces rechaza su masculinidad, entonces puede comenzar a identificarse con el género femenino más fácilmente, porque no quiero ser como mi papá. Muchas veces esto ocurre tan temprano que las primeras memorias que mucha gente tiene ya incluye esos sentimientos de rechazo. Entonces la conclusión fácil es decir, yo siempre me he sentido de esa manera y eso no es verdad. Algo ocurrió en la vida de ese individuo, es un trauma. Por eso el plan de Satanás es continuar desintegrando la familia. Es un plan en contra de la hombría que representa la autoridad de Dios y el amor de Dios sobre la vida de los niños. Entonces, si un muchachito comienza a concluir, o puede ser un adulto o un adolescente, eso es lo que están aprovechando hoy en día para incentivar todo este asunto del homosexualismo. Si cree o lo que recuerda es que siempre se ha sentido de esa manera, entonces concluye, soy homosexual. Pero quiero que sepan, y de eso hablo en el libro, no hay ni un solo estudio realmente que haya podido concluir que haya genes homosexuales en los seres humanos. No ha habido ni uno solo. Todos se han caído. Entender el principio del quebrantamiento sexual entonces nos ayuda para poder concluir que este asunto de que nació homosexual es mentira. Ahora, diga conmigo, Dios es justo. ¿Usted está convencido de eso? Que Dios es justo. Si un individuo naciera siendo homosexual y le fuera imposible realmente controlar lo que está sintiendo, su atracción, Dios sería evidentemente un Dios injusto, porque Él dice en Génesis 19, en Levítico 18, 1 Corintios 6, 1 Timoteo 1 y Romanos 1, que el homosexualismo es pecado. Si eso fuera verdad, Dios sería un Dios injusto. Pero Dios no es injusto porque es mentira que los seres humanos nacemos homosexuales. Entonces, estos supuestos cristianos gays, orgullosos de ser gay, cuando se ponen a decir cosas que no son, poniendo en boca de Dios palabras que Él no ha dicho, son unos mentirosos. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera, o sea que la verdad está en Dios. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. ¿Amén? ¿Quién tiene rabia conmigo? Por esto que estás escuchando, yo soy solamente el mensajero. El diablo tiene rabia conmigo. Pero se fregó el diablo, porque es más poderoso el que está en mí que el que está en este mundo. Entonces, el homosexualismo es pecado. Cristo se hizo maldito por mí. Ya no puedo practicar el pecado, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde fue que dijimos que habita Cristo? En nuestros corazones. Diga conmigo, además yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Hace muchos años vi una imagen que está en el internet, después la encontramos. Un artista hizo una obra maravillosa, se la regaló a Brother Mickey Evans y nosotros la vimos en su oficina. Pónmela, Leito, por favor. Miren esta imagen. Es súper fuerte. Es muy fuerte. ¿Quién está sufriendo ahí? Jesús. Primera de Corintios 6 dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Yo sé que estoy hablando del homosexualismo, pero dijimos que todos los pecados son iguales y esto es pecado sexual igual.
¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, en una sola carne. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Qué tan justo es que después de todo lo que mi Señor vivió por mí en esa cruz, y ahora que está en mí, yo pueda considerar hacerlo sufrir de esta manera? Eso es ser cristiano. ¿Cómo puedo yo decir que amo al Señor haciéndole el partícipe? Porque Él está en mí, haciéndolo partícipe de una aberración, como Él lo describe en su palabra, o de cualquier otro pecado. Por eso es que cuando pecamos nos sentimos de esa manera tan horrible y venimos delante de su presencia y le pedimos perdón. Por eso tenemos que seguir suplicándole a Dios el don del arrepentimiento. Dios inventó el matrimonio como el único escenario, de acuerdo con su diseño, en el que podamos vivir nuestra sexualidad. Dentro del contexto del matrimonio, un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Escuchen esto. Uno de los propósitos por los cuales Dios se inventó el matrimonio, si es para la procreación, para el placer entre el hombre y la mujer dentro de ese contexto, pero además, dice el apóstol Pablo, esto está en Efesios 5, Pastor Greg, para que esa relación entre el hombre y la mujer represente la unión que tiene Cristo con nosotros, su iglesia. Cuando un hombre juega el rol de Jesús, de Cristo, y cuando la mujer juega el papel de la iglesia, eso está en Efesios 5, todo el tiempo está la comparación. Hombres, amen a sus mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, y la mujer esté sometida a su marido, así como nosotros nos sometemos a Cristo y Él es nuestra cabeza. De esa manera es el rol del matrimonio. Entonces se supone que cuando el hombre juega con su rol y la mujer juega con su rol, ese matrimonio está manifestando una unión mística que es muy difícil de comprender. ¡Qué honor! El Señor nos ha entregado. Cuando mi esposa y yo vivimos nuestro matrimonio como Él lo ha determinado, las personas pueden, los que nos ven, pueden comenzar a entender cómo es que Cristo se relaciona con nosotros, su iglesia. Entonces, ¿qué semejante burla a lo que Cristo vivió por nosotros, haciéndole hoy creer a la humanidad y aún a la iglesia de que nada de eso es importante? Y me estoy refiriendo a que no tiene que haber matrimonio. No es solamente entre un hombre y una mujer, sino hombre-hombre, mujer-mujer. ¿Será que una relación hombre-hombre y una relación mujer-mujer manifiesta la relación entre Cristo y su iglesia? No. Una burla contra Él. Vi un video en una iglesia, se llama Pride Church, en donde hay un hombre travesti, un drag queen. Búsquelo en el internet. Es un servicio en una iglesia y es de un colegio episcopal. Y entra feliz con una faldita por aquí, se le ve toda la ropa interior como mujer y comienza a hacer el baile este que se llama twerking. ¿Cómo se traduce twerking en español? Perreo. En el púlpito de la iglesia. En el púlpito de la iglesia. Lleno de niños la iglesia, con las autoridades de la iglesia presentes. Mañana me dieron ganas
vomitar. Yo lloraba de la ira que tenía por dentro. Estaban celebrando porque ese individuo fue invitado a the White House. Y no voy a entrar a hablar de eso. Entonces, una vez más, es pecado. No podemos seguir practicando el pecado, ningún pecado, si nos hacemos llamar cristianos, si realmente el Espíritu de Dios habita en nosotros, si realmente somos templo del Espíritu Santo, si realmente Cristo mora en nosotros por la fe. No podemos seguir practicando el pecado. Y es un pecado, no es peor que ningún otro, simplemente es un pecado. No es una nueva identidad, es un pecado más. Yo sentí del Señor esta mañana que el tema del pecado homosexual era una oportunidad hoy al establecer que es como cualquier otro pecado, para darle la oportunidad a la iglesia de realmente considerar qué es lo que quieren hacer con sus vidas. Si van a continuar dañando el nombre de Jesús al no haberse arrepentido de sus pecados, o quieren realmente ser representantes dignos de Jesucristo en esta tierra, el primer paso para todo esto se llama arrepentimiento. Yo quiero pedirle a la iglesia que por favor esté de pie. Habrá alguien que diga, no necesariamente por el pecado sexual, cualquier otro pecado, que diga, hasta aquí llegué con este asunto. Yo quiero realmente entregar mi vida al Señor. Yo quiero ser un cristiano. Yo quiero ser realmente un discípulo de Jesús. Yo quiero ser un seguidor de Cristo. Yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. No voy a continuar viviendo de esta manera. Lo que sea como se llama ese pecado, eso es algo entre cada uno de nosotros y el Señor. El altar está abierto porque yo quiero orar por ustedes. Vengan aquí al frente. Cualquier pecado el que el Señor les esté entregando hoy, el regalo del arrepentimiento, y diga, no más. Vengan aquí al frente. Deja a un lado la vergüenza. Aquí, en este lugar, hay mucha gracia y mucha misericordia. Aquí no hay juicio. Vengan aquí al frente. Denme el honor de orar por ustedes. Estamos en tiempos muy difíciles en donde se requiere que la iglesia se levante, en donde se requiere que haya cristianos, no fanáticos, cristianos radicales en la verdad de Dios, en los principios de Dios. Que podamos con nuestro testimonio, a través de nuestra vida transformada, podamos tener autoridad para hablar. Porque es que podemos hablar muchas cosas y si no la estamos viviendo, no tenemos autoridad. No sirve para nada lo que digamos, porque somos unos hipócritas. Así vivía yo mi vida. Yo quiero felicitarlos por su obediencia. Y quiero pedirles que por favor cierren sus ojos. Antes de orar, quédense con sus ojitos cerrados. Yo quiero pedirle a alguien que no levantó su mano o que no pasó al frente, que venga, escoja a alguno de ellos y abrácelo, por favor. Un abrazo que exprese el amor perdonador de Dios. Ser el cuerpo de Cristo quiere decir que somos las extensiones de su amor. Una vez más, podemos estar hablando de pecado sexual, cualquier otro pecado, podemos estar hablando de orgullo, de mentiras, yo no lo sé. Y Señor, yo te doy las gracias por este momento. Te doy las gracias por esta escena que hay frente a mis ojos. Gracias porque tu presencia está aquí, porque tu amor está aquí presente, porque donde tú estás se manifiesta tu amor. Y gracias porque tu amor ha seducido hoy a tus hijos. Yo sé que tú conoces lo que cada uno está viviendo por dentro, Señor.
Y yo sé que a pesar de todo lo que tú sabes de ellos, porque eso es lo que nos prometes en tu palabra, no hay juicio condenatorio de parte tuya hacia ellos, sino que tu corazón está lleno de abundante gracia para con ellos. Tu palabra nos promete que si confesamos nuestros pecados a ti, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Digan conmigo, por favor: Señor, hoy estoy aquí en obediencia delante de ti. Hoy te doy las gracias por haberme traído a escuchar tu verdad. Y te doy las gracias porque tu amor por mí es más grande de lo que yo pueda jamás comprender. Hoy no tengo nada bueno para ofrecerte, Señor. Únicamente mi honestidad y mi vulnerabilidad. Hoy reconozco que soy pecador. Y hoy te pido que me perdones. Perdóname mis pecados. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que tu amor perdonador me inunde y me limpie, como lo acabamos de ver, de escuchar en tu palabra. Límpiame de toda maldad. Quiero vivir mi vida de ahora en adelante siendo luz, siendo tu discípulo, siendo tu seguidor. Quiero vivir mi vida con gozo de saberme amado por ti, con gozo de saber que te estoy obedeciendo. Quiero vivir mi vida expresándote mi amor, manifestándote mi amor a través de mi obediencia, Señor. Quiero que otros te conozcan a ti a través de mi testimonio de obediencia a ti. Perdóname. Perdóname por haberte ofendido. Ahora hago una pregunta al Señor. Desde lo profundo de su corazón, pregúntele: a pesar de mi pecado, ¿todavía me amas? Acalle en su alma y reciban su respuesta. Y sean llenos de su amor. Y dele gracias al Señor. Dígale: gracias por amarme. Gracias por no echarme fuera. Gracias porque nunca te aburres de mí. Gracias porque no tiras la toalla conmigo. Gracias porque a pesar de tanto me sigues amando, porque me das una nueva oportunidad. Gracias, mi Señor. Y Padre, hoy como iglesia te agradecemos por este día. Yo te pido que a todos, absolutamente todos los que estamos aquí, nos deja una conciencia cada día más fuerte y más clara de tu presencia en nuestras vidas, de los propósitos que tienes con nosotros, de que no estamos aquí simplemente para hacer lo que nos parece, sino para seguirte a ti. Nos diste el regalo de la vida eterna y tienes una misión con nosotros mientras vamos a tu presencia, y aún en la eternidad la tendremos también. Yo te pido que nos des la valentía para poder ser luz en medio de las tinieblas. Danos el carácter, Señor, para perseverar siendo obedientes. Y úsanos, Señor, para que a través de nuestro testimonio aquellos que no te conocen puedan conocer el Dios maravilloso que hoy nosotros podemos decir que conocemos. Dígale: Señor, te adoramos. Hoy levantamos tu nombre en alto, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias por tanto que hiciste, que estás haciendo y que harás por nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Denle un abrazo grande a la persona que está al lado suyo, por favor.
abrazo que exprese el amor de Dios. Iglesia preciosa, yo quiero pedirle a las personas que nos acompañan hoy por primera vez aquí en Canaán, los que están aquí en el templo, regálenos un momentico aquí al frente, por favor. Vengan donde está esta banderita, que queremos darles una bienvenida como ustedes se merecen. Y quiero pedirle a Leo que me ponga el QR code. Ahí está. Todas las personas que están conectadas por fuera, por favor, escaneen ese código QR que estoy señalando que está en la pantalla. Eso los va a llevar a una sala de Zoom para que podamos estar juntos todos en la misma reunión. Iglesia preciosa del Señor, que el Señor los bendiga y los guarde durante esta semana. Vamos a hacer luz allá afuera en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.